Muy buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente al curso de análisis y actualización en jurisprudencia de cortes regionales e internacionales. En el día de la fecha contamos con la honorable presencia del doctor Gabriel Raba. Él resulta ser doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de la cual es egresado de la carrera de abogacía, y a su vez especialista en jurisprudencia penal internacional por dicha alta casa de estudios. Ejerce como docente universitario en el cargo de ayudante de primera en la Cátedra de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, específicamente desde el año 2007, y ha ejercido también en las cátedras de Derecho Internacional Público y Derecho Político de la Universidad Atlántida. Actualmente ejerce como investigador categorizado por CONEAU desde el año 2009 y su área de investigación está basada en tercera generación de derechos. A su vez ha realizado varias presentaciones, tanto en libros como en varias revistas, y contamos con su participación en jornadas y congresos jurídicos de vasta importancia y categoría, por supuesto. En el día de la fecha nos ha de presentar la siguiente jurisprudencia basada en la Guerra del Pacífico, un conflicto que ha tenido como integrantes a los estados de Chile y Bolivia. Así que nuevamente les damos la bienvenida, agradecemos su presencia, doctor Raba, y bueno, quedamos muy atentos a su exposición. Muchísimas gracias Romina, muchísimas gracias por tu presentación, demasiado. Bueno, voy a comenzar a compartir pantalla para comenzar con la charla a la que hacía referencia Romina en cuanto a el conflicto limítrofe que se dio en el Pacífico, conocido como la Guerra del Pacífico, conocido también como la Guerra del Guano y del Salitre. Esta Guerra del Pacífico tiene lugar entre dos naciones hermanas, como son Chile y Bolivia, y para que nos demos una idea más acabada de el momento histórico en el que este conflicto se da, tenemos que decir que a partir de la década de 1820, aproximadamente, entre el 10, el 20 y el 30, los territorios sudamericanos fueron consiguiendo su independencia de las metrópolis y se fueron formando estados propios. Las élites criollas interesadas en esta emancipación, generalmente descendientes de españoles, portugueses en el caso de Brasil, se encontraron al mando de países que poseían grandísimos recursos económicos y naturales, pero carecían de la experiencia política para poder gobernar y sobre todo de manera independiente. Las potencias europeas, ahora transformadas en grandes compañías capitalistas, que se habían generado, por supuesto, con posterioridad a lo que se conoce en el ciclo histórico como la Revolución Industrial, no querían y no iban a dejar escapar la oportunidad de acceder a semejante patrimonio en riquezas naturales que se situaba en estos países latinoamericanos. Este conflicto bélico se da en la zona norte de Chile, en su momento sur de Perú, y podríamos decir que durante la primera parte del siglo XX también esa franja costera correspondía a lo que hoy es la República Plurinacional de Bolivia. Concretamente, este conflicto bélico se da en lo que se conoce como el desierto de Atacama. Esta zona del norte, actualmente del norte de Chile, es un desierto que
presenta una particularidad. Esta peculiaridad de esta zona geográfica se debe a que este desierto está bañado en sus costas por lo que se conoce como la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt es la razón por la cual el agua en esta zona del Pacífico es o puede llegar a ser hasta 10 y 15 grados más fría que la de cualquier otro lugar del Pacífico. Y esta corriente, además de facilitar la aridez propia de esta zona desértica, facilita la acumulación de salitre. La acumulación de... El salitre es una mezcla de nitrato de potasio y nitrato de sodio. Y en América del Sur, en esta zona y en gran parte del territorio, actual territorio boliviano, se encuentra, es de las extensiones del planeta en donde más cantidad de salitre encontramos. Enormes e interminables salitreras, que fueron, por supuesto, económicamente explotadas durante décadas. Esta particularidad del salitre provoca la acumulación de plancton, y el plancton en la costa lo que hace es atraer gran y enorme cantidad de bancos de peces. Y este fenómeno empieza a generar, podríamos decir, un ecosistema propio, en donde la acumulación del plancton sumado a la acumulación de peces, lo que produce es una enorme cantidad de acumulación de aves. Y estos grandes pájaros costeros que se acumulan de la manera que ustedes pueden ir viendo acá en la imagen, no hubiera dejado de ser un ciclo biológico más, si no fuera que sobre el finales del siglo XIX no se hubiera descubierto que las heces de las aves, o sea, el excremento de las aves, contenía, comúnmente o vulgarmente denominado guano, contenía gran cantidad de nitrógeno. Y este nitrógeno, para la ciencia de la época, fue el elemento fundamental para fabricar dos elementos vitales: los fertilizantes y la pólvora. Por lo tanto, este olvidado desierto de Atacama, con su salitre y con su guano, se convirtió de repente en el objetivo principal de insaciables potencias europeas, sobre todo Francia y Gran Bretaña, que necesitaban hacerse de este recurso natural, y para eso se sirvieron de las élites criollas, tanto de Bolivia, de Chile como de Perú, para controlar la producción y el envío de estos recursos hacia el continente europeo. Es así que el control de este recurso natural fue lo que determinó que finalmente, en el año 1878, estos tres países hermanos se embarcaran en un conflicto bélico que se denominó la Guerra del Pacífico, la guerra del guano y del salitre. La historiadora María Luisa Kent es quizás una de las más importantes historiadoras bolivianas de la época. Comentó que Bolivia fue, desde su independencia, un complejo proyecto nacional. Nace, podríamos decir, de la visión del Mariscal Sucre. El Mariscal Sucre fue uno de los más importantes lugartenientes de Simón Bolívar. A raíz de, o alrededor de Sucre, siempre hubo una especie de mística
y de confusión en cuanto a su relación ideológica, afectiva con Bolívar, para algunos un mero vocero de Simón Bolívar, para otros el verdadero cerebro de la independencia de parte de nuestro continente, y es posible que todas estas ideas confusas hayan de alguna manera contribuido a lo que fue la historia política de Bolivia, que ha sido legendariamente conocido por su inestabilidad justamente política. En Perú, la situación durante los años centrales del siglo XIX podría calificarse como algo así un poquito menos que anárquica. Perú pasó varias guerras con Ecuador, y a principios del 70 el alcalde de Perú era Manuel Pardo, llega al poder, intenta algunas reformas liberales, en principio dirigidas a paliar la crisis económica en la que comenzaba a embarcarse Perú, y aunque logró acabar su mandato en 1876, terminaron asesinándolo, y lo sucede Mariano Prado. Mariano Prado encontró un país en bancarrota, completamente desunido, y para sorpresa de propios y ajenos encuentra un Perú a las puertas de una guerra que nunca quiso. Los principales territorios salitreros de ese momento pertenecían a Bolivia, y todo el guano en realidad era propiedad de Perú. Y los que se encargaban un poco de la manufactura, podríamos decir, de estos recursos, era Chile. Estos tres países se repartían, por supuesto, los beneficios mediante el cobro de impuestos a las compañías que las explotaban. Y estas compañías, si bien eran chilenas, era Vox Populi, que tanto sus dueños como sus inversores, sus administradores y demás eran de origen inglés. Y sobre todo los capitales que sostenían estas empresas, de las cuales la más grande e importante de la época era, sin lugar a dudas, la compañía de Antofagasta. Chile, podemos decir, sin lugar a dudas, era el que mejor había invertido el dinero que recibía de los europeos. La ciudad de Santiago había sido mejorado, siempre intentando parecerse un poco a alguna ciudad europea. Y esta expansión chilena, este comienzo de este desarrollo que iba mostrando Chile, hizo que Perú y Bolivia firmaran en el año 1873 un tratado secreto entre estos dos países para protegerse mutuamente de cualquier amenaza extranjera en sus territorios. Así estaba escrito, pero lo que escondía era el temor ante este auge que venía mostrando Chile. A pesar de haber firmado este tratado secreto o esta alianza defensiva, un año después, Bolivia y Chile acuerdan que los territorios del norte de Atacama pasasen a ser exclusiva parte de el país boliviano, a cambio, dijeron los chilenos, de que no se les aumenten los impuestos a las compañías que se encontraban en ese momento explotando el guano y el salitre en la zona, como dijimos. En 1875, en realidad lo que ocurre es que se agrava muchísimo la situación económica de Bolivia, sobre todo no, debido casi exclusivamente a una caída estrepitosa en las exportaciones de plata. En ese momento la deuda externa ascendió a la cifra de 8 millones de la época, y en busca de una salida a esta situación, el gobierno de Hilarión Daza, que asume con un golpe militar en 1876, anula la mayoría de las concesiones mineras, le otorga
que habían sido otorgadas a las empresas chilenas, y les impone un pago extra de 10 centavos por quintal extraído. Para que se den una idea, un quintal era una antigua unidad de masa española y un quintal equivalía aproximadamente a 50 kilos, un poco menos. En un principio la compañía se negó a pagar este impuesto nuevo traído por Hilarión Daza. Pero cuando el gobierno boliviano anunció la subasta de los bienes de la compañía en virtud de lo adeudado, Chile lo que hace es una ocupación territorial de lo que es el territorio de Antofagasta. Esta acción, podríamos decir sin lugar a dudas, es lo que le da comienzo a la guerra entre Chile y Bolivia, a la que se ve arrastrada Perú en virtud del tratado secreto de 1873 que así lo comprometía. Pocos meses después, Chile declaraba la guerra a estos dos países hermanos. El desarrollo de lo que fue la guerra realmente podríamos decir que fue una concatenación de incompetencias e incapacidades, porque lejos de las costosas guerras que se estaban desarrollando en el siglo XIX en el continente europeo, y por las condiciones demográficas, geográficas, económicas y políticas, este conflicto bélico, hay que decir la verdad, se caracterizó por no mover demasiados ni importantes recursos bélicos, ni siquiera un significativo número de hombres. Lo habitual en este conflicto bélico van a ser batallas pequeñas, en algunos casos de miles, y hasta hay registros de batallas en las cuales se verían las caras enfrentadas algunos cientos de hombres nada más. En el caso de la Guerra del Pacífico, con menos de 2.000 soldados y sin un apoyo político real ni logístico mucho menos adecuado, los bolivianos recién comenzaron en octubre de 1879, esto es 9 meses después de que el territorio fuera invadido, comenzaron con su movimiento militar. Los detalles de los inicios del conflicto, así como la debilidad de las fuerzas que enfrentaron al ejército chileno, con las que enfrentaron al ejército chileno, dejan de manifiesto que Bolivia no estaba absolutamente en condiciones para hacer frente a ningún conflicto bélico. Chile, que tenía prácticamente la mitad de los habitantes que sus enemigos, disponía, sin embargo, de un ejército no demasiado abundante desde lo numérico, pero sí relativamente bien preparado y equipado, y sobre todo equipado con, para lo que el momento eran, armas bastante modernas. Al contrario de sus oponentes, que en realidad tenían más efectivos, carecían de todo tipo de organización y carecían de todo tipo de armamento apropiado. Y además, Chile tenía o disponía de lo que ustedes están viendo en este momento, que es de 2 fragatas de guerra que en su momento habían sido adquiridas a Gran Bretaña, sumado a otros buques que tenía, contra 4 buques que tenían los peruanos, y Bolivia, en este caso, pese a haber detentado con la zona costera que ustedes veían hoy en el mapa de casi 400 kilómetros de largo, no contaba con ningún buque bélico. La verdad, la superioridad militar chilena era evidente. Increíblemente la guerra se alargó, podríamos decir, por la obstinación boliviana y por una resistencia peruana que fue mucho más allá de lo que era imaginable. Para controlar las zonas del conflicto, Chile rápidamente entendió que lo que había que hacer era dominar la costa,
por eso la Armada chilena buscó los primeros enfrentamientos, que los primeros enfrentamientos tuvieran lugar en el mar, y así se dio entre peruanos y chilenos. Estos últimos en realidad terminaron dedicándose a perseguir al único barco peruano que les había podido causar algún malestar porque les había hundido una fragata, que era el Huáscar. Más allá de algunas anécdotas bélicas marítimas con relación al Huáscar, Chile ocupa la costa e inicia lo que se conoce como un bloqueo marítimo, que literalmente ahoga económicamente tanto a Bolivia como a Chile, ¿no? Chile preparó el ataque terrestre ni más ni menos que con el objetivo de forzar lo más rápido posible un acuerdo de paz. El ejército aliado estaba compuesto con la mayoría de voluntarios, eran soldados sin ningún tipo de experiencia, hubo un intento de emboscar a una parte del ejército chileno en lo que fue la zona de Arica, y para resumir en pocas palabras, la increíble incapacidad de organización que gobernó a este conflicto bélico, basten como ejemplo referirles que inician la máxima operación conjunta peruanos y bolivianos, saliendo la columna boliviana a encontrarse con el ejército peruano en lo que es hoy aproximadamente la zona de Arica, en los alrededores de Arica, y programando en conjunto atacar a parte de la avanzada militar chilena. Esta acción se aborta un día y medio después, porque los bolivianos, después de entender que habían empezado su campaña para llegar a Arica y no habían cargado ni agua ni alimentos suficientes, por lo tanto tuvieron que regresar, abandonaron a los peruanos a su suerte, y ese intento de batalla conjunta es lo que resume la ineficacia de lo que fue este conflicto bélico. Esta derrota que terminan sufriendo tanto Perú como Bolivia produce, por supuesto, convulsiones internas en los dos países. Sus dos presidentes, tanto Daza como Prado, se exiliaron, embarcaron hacia Europa, debo decir, llevándose lo poco que quedaba en los tesoros de sus respectivos países. Bolivia en un caos político, social y económico total. Perú en una situación de bancarrota, y al perder el guano, Perú perdió una de sus máximos ingresos económicos. Por eso destaco lo de la bancarrota que caracterizó este momento del gobierno peruano. Chile, el único objetivo que tenía era poder firmar un tratado, llegar a Lima para poder firmar un tratado de paz. Esto se hace, pero en su camino Chile adopta una actitud por la que en el derecho internacional fue muy mal visto y muy mal considerado, que fue arrasar cada una de las poblaciones que se iba encontrando en su camino a Lima. El gobierno peruano les había obligado a los pobladores la prohibición de pagar cualquier tipo de dinero al ejército chileno, y el ejército chileno llegaba, exigía dinero, como no se les pagaba, arrasaban con comunidades enteras, no solo con las viviendas, sino también con las vidas de sus habitantes. Esto, como les dije, les valió a los chilenos un desprestigio a nivel internacional en aquel momento. El avance sobre Lima era definitivo, y finalmente llega lo que fue la batalla definitiva o la batalla final, conocida como la batalla de Miraflores.
increíblemente, después de Miraflores, los peruanos lograron mantener 2 focos de resistencia. Los chilenos necesitaban imperiosamente ir acabando con esta guerra porque económicamente empezaba a hacérseles ya insostenible. Y lo que Chile se negó a hacer una vez habiendo tomado posesión de Lima fue firmar el Tratado de Paz en conjunto, ya que, según ellos, teóricamente continuaban en guerra con Bolivia, quien todavía no se había rendido. Finalmente, Iglesias asume la presidencia de Perú y tras más de 4 años de guerra se firma el Tratado de Ancón. ¿Sí? En ese Tratado de Ancón se separan territorios del sur de Perú y de lo que es hoy el norte de Chile, y se pacta, o Chile y Bolivia pactan, por un lado, su renuncia a su salida al mar, su renuncia a 400 kilómetros de costa, y se firma un amnisticio que culmina con un tratado de paz celebrado en 1904 y en el cual, a cambio de una compensación, Chile renuncia al territorio que ustedes ven en este momento en el mapa. Ahora vamos a ver que al estallar la Primera Guerra Mundial, las potencias occidentales encontraron nuevas maneras más económicas y más rápidas para conseguir nitrógeno, y por eso el guano dejó de ser un negocio apetecible, como poquísimo tiempo después también dejaría de serlo el salitre. Por lo tanto, una enorme crisis económica arrasó una zona que ya de por sí no era demasiado próspera, y al igual que hoy en día ocurre con el petróleo, con el oro, con la plata o con distintos recursos naturales, pareciera como que el hombre siempre ha encontrado una razón para iniciar un conflicto bélico, para matarse, y en este caso hasta fue por las heces o los desperdicios de las aves. Y así llegamos al Tratado de Paz de 1904. La renuncia que realiza Bolivia sobre su territorio marítimo es uno de los episodios más controvertidos en la historia contemporánea de América del Sur, sin lugar a dudas. Porque obedece básicamente a 2 cuestiones, conectadas en una línea de tiempo larga, y también porque la cesión territorial es una actitud nacional muy poco asumida, y nos lleva al interrogante de por qué un país con acceso costero decide cederlo a otra potencia, ¿no? ¿Cómo es que un país que tenía ese territorio para salir al mar decide cambiarlo por dinero y entregárselo a una potencia vecina? El presidente Ismael Montes es el que firma el Tratado de 1904 junto con Pando. Son los 2 presidentes bolivianos que firmaron, uno el Tratado de Amistad de 1904 y el otro el Tratado de Acre con Brasil, por el cual Bolivia también entregó un territorio situado al oeste, limítrofe con Brasil, y ambos territorios, ambas cesiones de territorios, simplemente a cambio de dinero, ¿no? Fue finalmente el gobierno de Pando el que firmó el Tratado de Metrópolis. No, espérenme. Ahí estamos. El Tratado de Petrópolis, por el cual recibió 2 millones de libras esterlinas, y por el cual entregó los territorios, como dije, de Acre.
En ese tratado de 1904, Bolivia ni siquiera recibe millones. Bolivia entrega su territorio marítimo a cambio de 300.000 libras esterlinas y la construcción de un ferrocarril que recorrería desde Arica hasta La Paz. Y si comparamos ambos instrumentos jurídicos, ambos tratados internacionales celebrados por Bolivia con Brasil y con Chile, encontramos una similitud contractual en los dos, que va más allá de la cantidad de dinero solicitado o recibido, pero en ambos casos la prioridad parecía o pareciera haber sido la solicitud de la construcción de un ferrocarril. Recibir dinero y una línea de ferrocarril pareciera que les hubiera alcanzado a los bolivianos para entregar importantes territorios o importantes territorios de lo que fue originariamente su composición territorial. Desde que Bolivia adquirió en 1904 la condición de país mediterráneo, optó por conducir sin lugar a dudas diplomáticamente el tema de Chile por su salida al mar. Había dos razones: los dos países eran soberanos, independientes, eso los obligaba a dialogar directamente con Chile cualquier dificultad del tratado, y además un elemento muy importante es que la Sociedad de las Naciones en 1920 rechazó el argumento boliviano de la supuesta injusticia subyacente que los bolivianos alegaban en el Tratado de 1904. Entonces, acá nos surge otra pregunta, y es: ¿por qué Bolivia reitera su acceso soberano a las costas, demanda a Chile en casi la segunda década del siglo XXI? Algunos dicen que, en primer lugar, la primera razón es porque el gobierno consideró que las autoridades bolivianas que habían firmado en su momento aquel tratado de 1904 era una oligarquía minoritaria y que no representaba para nada al pueblo de Bolivia. La segunda razón, porque la pérdida de la calidad marítima fue y es sin duda el problema más relevante en la historia del país. Y como ya dijéramos, Bolivia acordó un pacto de tregua en 1884 en estos territorios ocupados por Chile durante la guerra, y esta situación se podría haber revertido si Bolivia se hubiese esforzado por volver a la guerra, si hubiese aumentado su influencia en la zona, si hubiese logrado conciliar con Chile intereses compartidos respecto de las ventajas de mantener el dominio boliviano del territorio y la explotación chilena de los recursos. Lo cierto es que Bolivia pudo haber logrado mucho más en las negociaciones de 1895 y, sin embargo, las hicieron fracasar. Volver a la guerra era impensado, y la verdad pareciera como que la que absorbió los gastos del conflicto hubiera sido Perú, muchísimo más que Chile, ¿no? Bolivia nunca tuvo durante la guerra la fortaleza política para modificar los resultados de la guerra o para negociar una presencia en la zona. Y ninguna presidencia boliviana reclamó los territorios hasta el año 1920. Piensen que para el 1920 el tratado de 1904 llevaba ya 14 años de ratificado. Y llama la atención también intereses económicos muy oscuros de élites oligárquicas bolivianas que, al parecer y según la prensa de la época, habrían influido en esta decisión de entregar ese territorio a Chile. Si hacemos una lectura presente del pasado político de Bolivia, parecería existir un sino como un destino dramático de Bolivia. Es como si, por un lado, la exigencia histórica de su destino colectivo, ese destino colectivo que tienen todos los pueblos, tendría que consumarse a un precio muy, muy cruento y muy caro.
y pareciera como que su sentido histórico, o en un sentido histórico, la guerra con Chile marcaría coincidentemente los procesos existenciales de estos dos pueblos, ¿no? Pareciera como que Chile siempre quiso ser Chile, siempre tendió a afirmarse como nación, sí debemos decir y recalcar, mediante una fuerza usurpadora, que fue básicamente la que lo proveyó de las riquezas para sustanciar esas ansias de querer ser Chile, y pareciera como que Bolivia siempre tendió a no querer ser Bolivia, como si existiera todavía un resabio de ese sufrimiento colonial, y afloja la tensión justo en el dominio sobre sus riquezas nativas, enajenándolas, regalándolas, podríamos decir, como un verdadero renunciamiento de soberanía y sobre todo de soberanía económica, porque importa nada menos que entregar las fuentes de nutrición vital de un país a manos del extranjero, ¿no? Para terminar, un brevísimo comentario sobre la sentencia de la Corte. Voy a tratar de ser muy breve en los argumentos, comenzando a hacer una referencia. La sentencia de la Corte es una sentencia relativamente corta para los estándares de la Corte Internacional de Justicia. Posiblemente no. Seguramente esto se debe a la especificidad de la pregunta formulada en la demanda boliviana. La decisión de la Corte Internacional de Justicia significó un duro golpe, por supuesto, para las aspiraciones marítimas de Bolivia. El 1 de octubre del 2018, la Corte emitió su sentencia desestimando todas las pretensiones bolivianas, concluyendo que Chile no tenía la obligación jurídica de negociar una salida al mar. Por más que la Corte haya hecho una invocación expresa para que ambos países mantengan el diálogo, va a ser difícil que este resultado cambie o varíe de alguna manera. Más que difícil, pareciera que va a ser imposible, ya que estos dos países mantienen también ante la Corte Internacional de Justicia otro conflicto internacional, que es el del río Silala. Este río es un río que nace en Bolivia, es un río internacional, atraviesa la frontera, y desde la adopción del Tratado de 1904, como les dije hoy, Bolivia ha buscado incesantemente obtener su salida al mar. Y esta necesidad se ve, es recurrente en las negociaciones diplomáticas, es manifiesta en sus manifestaciones, en sus presentaciones en los foros internacionales, y especialmente en sus presentaciones ante OEA. En cuanto al derecho interno chileno, la Constitución, en su artículo 267, habla específicamente sobre reivindicación marítima, y referencia con relación a esto, que es un objetivo permanente e irrenunciable del Estado boliviano. Por eso la pretensión o las discusiones históricas llevadas a cabo por estos países para buscar una alternativa fueron analizadas con detenimiento por la Corte Internacional de Justicia, luego de que lo anunciara su presidente en el 2011 y que presentara la demanda en abril del 2013. El objeto de la demanda, Bolivia le solicita específicamente a Chile, mejor dicho, Bolivia le solicita específicamente a la Corte que determine que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe y de manera efectiva un acuerdo que le conceda a Bolivia lo que ellos llaman un acceso soberano al Océano Pacífico. El libro del mar, así se denomina el documento en el cual los bolivianos resumen o expresan y desarrollan los argumentos utilizados, específicamente le solicitó a la Corte que determinara que Chile tiene la obligación de
negociar con Bolivia una salida, como les dije hoy, que les otorgue una salida plenamente soberana al Océano Pacífico. Además, alegaron que Chile ha incumplido esta obligación y por lo tanto que Chile debe cumplir con esta obligación de buena fe y formalmente y en un plazo razonable, ¿sí? A fin de que Bolivia, y reiteran, pueda tener una salida plenamente soberana al Océano Pacífico. El principal problema para resolver para la Corte fue responder la pregunta si Chile tiene realmente la obligación de negociar un acuerdo que le conceda a Bolivia un acceso plenamente soberano. Y antes de analizar el fondo de la controversia, la Corte lo que hizo fue estableció en sus consideraciones preliminares ciertos lineamientos, podríamos decir, que van a ser los que van a orientar finalmente la decisión final, ¿no? En primer lugar, la Corte reiteró la jurisprudencia relativa a la obligación de negociar, que siempre tiene que ser de buena fe. En este aspecto señaló como antecedente los casos de la Plataforma Continental del Mar del Norte del año 69 y donde establece claramente que los estados deben sentarse a negociar con predisposición de qué es negociar de buena fe. Negociar de buena fe es sentarse a negociar con predisposición de modificar la posición original. Es decir, se debe participar de forma significativa y no únicamente para cumplir con un requisito formal de sentarse a la mesa de negociación, sino lo que se tiene que tener presente es considerar los intereses de la contraparte. Más allá de este criterio general, la Corte también fue, podríamos decir, enfática en señalar, retomando lo establecido en plantas de celulosa del año 2010, en el caso de las plantas de celulosa del año 2010, que la obligación de negociar no implica la necesidad de llegar a un acuerdo. Y estos puntos tienen que ser importantes y van a ser importantes al momento de la resolución del conflicto. Porque aún cuando pudiese existir una obligación de negociar entre Chile y Bolivia, esto tampoco implica la necesidad de llegar a un acuerdo, salvo que existiera una cláusula o una disposición de un convenio que así lo estableciera de manera expresa. Y de ahí la relevancia del ejemplo que presenta la Corte al referirse al Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares. Porque este tratado sí contemplaba expresamente la disposición. Y en segundo lugar, la Corte hace referencia a su decisión relativa a las excepciones preliminares planteadas por Chile, en la cual le pregunta a Bolivia qué es lo que entiende por acceso soberano. La delegación de Bolivia lo define, lo voy a leer textualmente, lo define como un régimen que asegura una vía ininterrumpida de Bolivia al océano, encontrándose condiciones de este acceso bajo la exclusiva administración y control tanto legal como físico de Bolivia. Estas consideraciones preliminares son de importancia porque en el análisis de fondo la Corte minuciosamente se dedica a encontrar un acuerdo en el que se haga referencia, primero, a una obligación de negociar, y aceptada por Chile, por supuesto, y además que incluya o que contemple un acceso soberano al Océano Pacífico. El resultado es el que ya adelanté, y a continuación un brevísimo resumen de por qué la Corte desestima las pruebas o los argumentos presentados por Bolivia. En el análisis de fondo, lo que la Corte hace hincapié es en los términos obligación de negociar y acceso soberano. Y esto es importante, porque la Corte hace una búsqueda extensiva. Yo me animaría a decir, hace una búsqueda literal, por las implicancias de lo que estaba en discusión, de acuerdos, declaraciones unilaterales, fuentes internacionales que establecieran la obligación hacia Chile. Y haciendo la salvedad que no estaba en discusión la validez del Tratado de Paz y Amistad de 1904. Pero la Corte debía determinar si existía en algún lugar la obligación de negociar un acceso soberano
o si eso, y si eso se había incluido en alguno de los documentos posteriores al tratado mencionado. Con respecto a los acuerdos bilaterales suscritos entre Bolivia y Chile, la Corte lo que hace en realidad es analizar los documentos presentados por la demanda para ver si tenía la obligación jurídica o no. El argumento de Chile es que fue siempre que una predisposición política para negociar no podía nunca crear la obligación jurídica de negociar. Y, por ejemplo, la Corte hace un análisis del acta protocolizada de 1820 y dice, de acuerdo a la demanda boliviana, esta acta generaría la obligación de negociar. Chile argumenta que en la penúltima cláusula del acta de 1920 establece de forma expresa que ese documento no generaba derechos ni obligaciones para las partes. Por lo tanto, la Corte desestima también este argumento boliviano, porque si bien reconoce que este tipo de actas pueden crear obligaciones, de hecho las crean, ni el acta protocolizada ni los intercambios diplomáticos enumeran ningún compromiso en este sentido. Y el segundo instrumento bilateral analizado es el intercambio de notas, de 1850. En este intercambio, Bolivia argumenta también la obligación chilena de entrar formalmente a una negociación directa. Y, por supuesto, siempre destinada a buscar una salida propia y soberana, ¿no? Chile lo que dice en su defensa o en su argumento, que este intercambio no constituía una obligación internacional y que existen diversas interpretaciones sobre el texto. Para Chile, en este documento no se aceptaba la obligación de negociar, sino una voluntad, como manifesté hoy, una voluntad política de iniciar una negociación. La Corte reconoce hasta divergencias en el intercambio de documentos y de notas, de notas. El tercer documento bilateral analizado es la Declaración de Charañá. Esto es en el año 1975. Este es un documento suscrito en aquel momento por lo que eran los jefes de Estado. La Corte concluye también que en la declaración se trata de un documento pura y exclusivamente político y no de un acuerdo jurídico. Y en esta misma línea desestima, por último, el comunicado de 1986, porque si bien la Corte reconoce que un comunicado puede conformar un acuerdo jurídico, de acuerdo al antecedente del caso de la Plataforma Continental del Mar Egeo, el comunicado de 1986 no hace referencia al acceso soberano al mar. Y tanto la declaración de Algarve como la agenda de 13 puntos son vistos por la Corte puramente como acuerdos políticos que no establecen ninguna obligación jurídica. La Corte reconoce también que ciertos actos unilaterales de algunos de los estados pueden generar obligaciones internacionales hacia los demás estados, siempre y cuando se analice el contenido de la declaración, ¿no? Ejemplo de esto, lo referíamos hoy, el caso de las pruebas nucleares del 74, y además del contenido, las circunstancias y bajo las cuales fueron realizadas. En el caso de, por ejemplo, las actividades como antecedente, actividades armadas en el territorio del Congo. Sin embargo, y a pesar del acervo documental presentado por Bolivia, la conclusión de la Corte fue la misma en todas las hipótesis. Chile ha demostrado una voluntad de negociar, dijo la Corte, pero esto no genera ninguna obligación de negociar un acuerdo que le conceda a Bolivia un acceso plenamente soberano al Océano Pacífico. Por último, y para terminar, tres conceptos. En el caso de la aquiescencia, que ustedes saben es el consentimiento en sentido tácito, fundado en la buena fe, término que utiliza la Corte en el caso de la delimitación de la frontera marítima en el Golfo de Maine, y en el caso del estoppel, que el estoppel, ustedes saben, es una objeción perentoria que se opone a que un Estado que sea parte en un proceso pueda contradecir una posición que tomó anteriormente.
por decirlo brevemente, la Corte concluye que Bolivia no había mostrado las pruebas necesarias para determinar el surgimiento de esta forma de obligación internacional. En el caso de la Carta de Naciones Unidas y resoluciones de la Organización de los Estados Americanos, la Corte lo que hizo fue reconocer la importancia, por supuesto, de la solución pacífica de controversias, pero que de acá no puede desprenderse o inferirse una obligación hacia Chile de negociar una salida al Océano Pacífico por parte de Bolivia. Los de las legítimas expectativas, lo que dice Chile es que en realidad legítimas expectativas es una figura que se utiliza en los casos para proteger inversionistas ante casos arbitrales frente a estados, pero nunca es tomado como una obligación general del derecho internacional. Y le podríamos agregar que si no existe esta obligación de negociar, tampoco podría generarse una expectativa legítima, ¿no? Son interesantes los 3 votos disidentes. Hubo 3 votos disidentes frente a los 12 votos a favor. Los votos disidentes fueron los del juez Robinson, que fue un poco el que analiza de manera más detenida las pruebas ofrecidas por Bolivia. Otro de los, sobre todo hace hincapié en la declaración de Charañá y en algunos de los memorandos. De manera un poco más escueta, el juez Salam también concluye que hay una obligación de negociar, dice, en algunos de los documentos presentados en el caso, pero destacando que es una obligación de medio siempre y no de resultado, como decíamos hoy. Y Daudet es el tercer juez, pero Daudet era el juez ad hoc, y él lo que trae de particular es que hace referencia a un sentimiento de injusticia, dice en su escrito, porque dice que esta resolución de la Corte lo que hace es desmoronar las esperanzas de que Bolivia pueda negociar una salida soberana al mar, tal cual sus expectativas. A modo de conclusión, como habrán notado, la Corte concluye que Chile, primero, la Corte no encuentra ninguna fuente jurídica que establezca de manera expresa y literal la obligación de negociar. Y tampoco, ni de manera expresa ni de manera literal, la obligación de negociar la salida al mar. Y tampoco, o también la Corte concluye en que Chile no asumió una obligación jurídica de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico para Bolivia. La decisión, como les dije hoy, fue de 12 contra 3, y quizás se podría hacerle como a modo de objeción la observación de quizás un excesivo conservadurismo en la posición de la Corte en cuanto al análisis que se hizo sobre las pruebas bolivianas, y quizás un análisis bajo la óptica, un análisis bajo una óptica más ampliada de los derechos humanos o del propio derecho al desarrollo, podrían ser objetados de alguna manera a la resolución de la Corte. Sin embargo, por supuesto que estos enfoques ameritarían un análisis mucho mayor y que serían motivo de otra charla, pero sí dejar la idea también aclarada de que al establecer una solicitud tan específica, como una exigencia tan alta como la de aceptar una negociación que le otorgue una salida soberana al otro Estado, la Corte no encontró pruebas que pudieran inclinarla en este sentido, ¿no? La lectura de la sentencia
leída por Jutruf, su presidente, que hace énfasis e invita a ambos estados a mantener el diálogo de una forma similar, podríamos decir, a lo que fue las manifestaciones del juez ad hoc Daudet. Enfatiza su presidente, Yusuf, que la Corte tiene que decidir el caso conforme al derecho existente y las pruebas presentadas. Pero como les dije, concluye su presentación o su reflexión reconociendo que si bien esto puede satisfacer la función judicial de la Corte, no necesariamente tiene que poner fin al tema que divide o que encuentra a estos dos estados hermanos enfrentados. Como les dije hoy, es difícil que este conflicto pueda volver a tratarse hasta tanto no se resuelva judicialmente y también ante este máximo organismo internacional la resolución del río Salala. Eh, 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 Concluyo con esto la presentación del conflicto denominado la Guerra del Pacífico. Espero que les haya sido de utilidad y les dejo un saludo a todos. Muchísimas gracias por haberme escuchado.